Mi esposa infiel quiso humillarme delante de todos en la fiesta de empresa. Sabía lo que estaba planeando, había escuchado las risas ahogadas y los susurros en los pasillos, e incluso las miradas de lástima de mis colegas. Ella había logrado transformar una simple celebración corporativa en su oportunidad de venganza personal, una especie de etapa cruel donde yo era protagonista sin saberlo. Pero lo que no esperaba era que yo ya tenía todo preparado y que esa noche sería yo quien la sorprendería de una manera que nunca olvidaría. Llegué a la fiesta con una sonrisa discreta, mirándola de lejos. Estaba radiante, charlando animadamente con sus compañeros, como si fuera la anfitriona de la velada. Quizás disfrutaba la idea de verme avergonzado, de ponerme contra la pared delante de todos, de mostrar su superioridad. Era una sensación embriagadora para ella, algo que quería saborear. Pero por dentro, lo que sentía era una mezcla de ira y decepción, ira porque ella me había traicionado tan fríamente y decepción porque el amor que creía verdadero se había convertido en una trampa furtiva. Los últimos meses habían sido un infierno. Sabía que algo andaba mal, pero nunca imaginé que ella sería capaz de traicionarme, y más aún, de planear una humillación pública. Pero llegó la confirmación, inesperadamente, y con ella, una verdad que ardía como ácido. No solo me estaba engañando, sino que estaba montando una escena para ridiculizarme, hacerme parecer débil y patético. En algún momento, su traición dejó de ser un sucio secreto y se convirtió en un espectáculo planificado, algo que ella podía controlar y manipular, como jugar con una marioneta. Mientras la sala se llenaba de gente sonriendo y brindando, me preparé para el momento crucial. Había decidido darle exactamente lo que quería, atención, ojos puestos en nosotros, pero con un resultado muy diferente. Su plan era simple, incluso predecible. Alguna broma sutil sobre mi falta de carisma, una insinuación aquí y allá, y cuando todos estaban lo suficientemente intrigados, ella soltaba su bomba, con una sonrisa victoriosa: estoy rompiendo con él. Y esperaba que yo estuviera insensible, sin aliento, tal vez tartamudeando o tratando de arreglar lo irreparable. Pero por dentro, ella nunca sospechó que yo estaba preparado para esto. Estaba esperando este momento. Cada una de sus palabras sería una excusa para terminar de destrozar lo que quedaba de esta farsa de matrimonio. Caminé hacia ella, y tan pronto como me acerqué, noté el brillo en sus ojos, un brillo que mezclaba emoción y crueldad. Ella pensó que tenía el control, que me derribaría sin ningún esfuerzo. Pero cuando nuestras miradas se encontraron, vi un destello de duda, como si, por un breve segundo, ella se diera cuenta de que algo no estaba bien. Tal vez estaba demasiado tranquilo o demasiado seguro para alguien que estaba a punto de ser destruido públicamente. Y esa era la verdad que la asustaba, aunque fuera por un breve momento. Comenzó el brindis. Levantó su copa, dio un paso adelante y lanzó la primera pista. Después de todo, no todo el mundo tiene la suerte de encontrar una empresa que le haga sentir vivo, ¿verdad? Algunos se rieron, otros simplemente miraron confundidos. Ella me dio una mirada de triunfo, como diciendo: ¿ves? Es fácil. Sostuve mi vaso, fingiendo apartar la mirada de otra cosa, dejándola continuar con su pequeño espectáculo. Pero en el momento en que abrió la boca para la siguiente provocación, intervine. Es cierto, no todo el mundo tiene tanta suerte, interrumpí. Y es por eso que quería aprovechar esta noche para hacer un anuncio. La sala cayó en un tenso silencio. La gente se volvió hacia mí y vi confusión en su rostro, una expresión que nunca olvidaré. Continué, con calma, como si fuera un discurso más ensayado para una reunión ordinaria: quería que todos supieran que me voy a divorciar. Hubo un momento de absoluta conmoción. Sentí como si el tiempo se hubiera congelado y la sorpresa que había planeado para mí se había vuelto completamente en su contra. Su sonrisa vaciló y pude ver cómo luchaba por procesar lo que estaba sucediendo, cómo intentaba encontrar una manera de recuperar el control. Pero ya era demasiado tarde. Había tomado la narración para mí y no tenía intención de dejarla pasar. Así es, continué, mirándola directamente. He decidido que es hora de seguir adelante y no podría haber mejor momento para hacerlo que aquí, con todos ustedes como testigos. Las expresiones a mi alrededor iban desde la incredulidad hasta la vergüenza, y me di cuenta de que había dado en el clavo. Intentó formar alguna reacción, una risa nerviosa, un intento de desviar el tema, pero nadie allí estaba dispuesto a seguirla en esto.
Todos estaban atrapados en la tensión del momento, como si esperaran la siguiente revelación. Mientras hablaba, vi claramente que el pánico se extendía por su rostro. Abrió la boca para decir algo, tal vez para tratar de callarme, para devolverme el ataque, pero no había nada que pudiera hacer. Pensé que era importante dejar las cosas claras, dijo, dando un paso más hacia ella. Ya que planeabas hacer lo mismo, solo que de una manera ligeramente diferente, ¿verdad? El silencio en la habitación era palpable, casi doloroso. Ella se quedó sin palabras y pude ver su lucha interna, la desesperada necesidad de recuperar la dignidad que se le había escapado de las manos. Pero ya no podía hacer nada. Esa fue mi noche, mi momento de darle la vuelta al juego que ella había preparado y estaba disfrutando cada segundo. Espero que todos puedan disfrutar de la fiesta, concluí, con un tono de ironía que dejaba claro que esto no era solo un anuncio, fue un golpe calculado, un revés inesperado para la trama que había intentado tejer. Definitivamente lo haré. Y luego le di la espalda y me alejé, dejando detrás un reguero de murmullos y miradas desconcertadas, y una mujer que, por primera vez, había sido derrotada en su propio juego. Había pensado que sería el centro de atención, que sería capaz de humillarme, pero no había previsto que cuando se trata de traición, no hay guión que pueda sobrevivir a la verdad. Lo que quedaba ahora era saber cómo había llegado todo a ese punto, y qué vendría después de esa noche. Después de todo, cada traición tiene una historia detrás, y la nuestra no fue nada simple. Bienvenido a nuestro canal. Aquí queremos dejarlo claro, no apoyamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias y fueron creadas para mostrar el impacto devastador que la traición puede tener en la vida de las personas. La moraleja es simple y poderosa: la traición destruye, hiere y deja huellas profundas. Así que prepárate para una historia intensa, llena de giros y emociones fuertes. Una historia que te cautivará de principio a fin. Feliz escucha, y siéntate, porque lo que viene a continuación es realmente impactante. Sergio e Isabel eran una de esas parejas que, a primera vista, parecían tenerlo todo. Se conocieron en la universidad y, desde entonces, la vida parecía haber conspirado para mantenerlos juntos. Él, un hombre de 35 años, de aire serio y presencia imponente, se caracterizaba por su disciplina y seriedad. Trabajó como director financiero en una multinacional y llevó su vida con la misma minuciosa precisión con la que manejaba los números. Para él todo había que planificarlo, ordenarlo y los detalles siempre marcaban la diferencia. Isabel, por otro lado, fue la energía vibrante que equilibró el enfoque metódico de Sergio. Dueña de una sonrisa cautivadora y un ligero sentido del humor, trabajó en el departamento de marketing de la misma empresa y se destacó por su capacidad de iluminar cualquier ambiente con su presencia. Cuando estaban juntos formaban la combinación perfecta: estabilidad y espontaneidad, razón y emoción. Fue lo que muchos llamarían una boda de ensueño. Amigos y compañeros de trabajo a menudo comentaban que eran un ejemplo de pareja exitosa, y esto solo reforzó la imagen que Isabel deseaba mantener. A los ojos de los demás, era una mujer consumada, casada con un hombre inteligente y leal que apoyaba sus ambiciones. Y para Sergio, Isabel era la esposa que todos admiraban, carismática, talentosa y siempre el centro de atención en fiestas y eventos sociales. Su rutina, sin embargo, había empezado a cambiar en los últimos meses. Sergio había ido notando cierta distancia con Isabel, algo que no lograba identificar exactamente, pero que empezaba a molestarle. Se despertaron juntos, compartieron el desayuno, pero el silencio entre ellos parecía más profundo. Las conversaciones, antes llenas de entusiasmo y risas, se habían convertido en intercambios monosilábicos, como si ambos evitaran tocar temas más profundos. Sergio intentó convencerse de que era solo el desgaste natural de un matrimonio de 7 años, una fase por la que pasan todas las parejas, pero algo en su interior no estaba convencido. Durante el día, mientras Sergio estaba inmerso en hojas de cálculo e informes, Isabel parecía sobresalir más que nunca en su rol. Había logrado acercarse a la dirección y convertirse en una figura clave en varias campañas exitosas. Poco a poco, se había convertido en la persona a quien acudir en las reuniones de marketing, la persona a la que todos acudían cuando necesitaban nuevas ideas. Esto le dio una confianza que Sergio admiraba, pero que también empezó a hacerlo sentir extraño. En las cenas hablaba más que antes de ella y de sus proyectos, con un brillo en los ojos que hacía tiempo que no veía.
Había una distancia, una barrera que no podía cruzar, y que parecía crecer con cada nueva conquista suya. Isabel, por su parte, disfrutó del momento que vivió. Se sentía más libre, más empoderada y amaba el reconocimiento que recibía en el trabajo. Era una especie de satisfacción que no sabía que necesitaba hasta que empezaron a darle más y más responsabilidades. Cuando llegó la invitación para la gran fiesta anual de la empresa, estaba eufórica. Ella sería la anfitriona del evento, un logro que se propuso resaltar ante todos los que la rodeaban. Quería que la fiesta fuera memorable, llena de luces, música y glamour, una noche que todos recordaran. Para Sergio, la fiesta era un evento corporativo más al que asistiría por obligación. Sabía que era importante para Isabel y, por eso, aceptó estar presente, aunque no era fanático de este tipo de ocasiones sociales. Había notado lo mucho que ella se dedicaba a los preparativos, y eso le hizo sonreír un par de veces, aliviado de verla feliz. Pero había algo detrás de cada sonrisa que ella mostraba mientras hablaba de los detalles de la fiesta, algo que él no podía descifrar. Vio su emoción, sus miradas furtivas a su teléfono, sus conversaciones rápidas con colegas que interrumpían cuando él se acercaba. Sergio quería creer que era solo el estrés de los preparativos, pero algo en su interior le advirtió que había más. El día de la fiesta, mientras Isabel se arreglaba, Sergio la observaba desde el otro lado del espejo. Se veía hermosa, más hermosa de lo que recordaba haberla visto en mucho tiempo. Llevaba un elegante vestido que resaltaba sus curvas y el perfume que amaba, pero parecía ajena a su presencia. Isabel sonrió ante el espejo, arreglándose el pelo y retocándose el maquillaje, como si estuviera a punto de enfrentarse a un público, y no solo de divertirse con amigos y compañeros. Sergio se acercó a ella y la abrazó por detrás, tratando de sentir la conexión que parecía escaparse de ella. «Te ves increíble», susurró, e Isabel le devolvió la sonrisa en el espejo, una sonrisa automática y distante. «Gracias», respondió ella soltando el abrazo con una ligereza que parecía ensayada. «Va a ser una noche increíble». Cogió su bolso y salió de la habitación sin esperarlo, como si la fiesta ya hubiera comenzado para ella. Sergio se quedó allí por un momento, mirando la puerta abierta, tratando de ignorar el peso que comenzaba a formarse en su pecho. Cuando llegaron al evento, el salón ya estaba lleno. Las luces brillaron, el sonido de risas y brindis resonó por la sala e Isabel fue recibida como una auténtica estrella. Todos se acercaron a saludarla y ella los recibió con una amplia sonrisa, una palabra amable, un cumplido. Sergio se quedó más lejos, observando desde lejos cómo ella fluía de grupo en grupo, como si estuviera en su elemento natural. Siempre supo que Isabel era sociable, pero en ese momento parecía como si él fuera simplemente un extraño en medio de su vida. Durante toda la noche, Sergio intentó participar en las conversaciones, pero todo parecía girar en torno a ella. Ella era encantadora y nadie allí parecía notar el vacío que sentía. Tomó un sorbo de vino y recordó lo diferentes que eran las cosas al inicio de su relación, como ella lo hacía reír y lo importante que se sentía a su lado. Ahora, se veía a sí mismo como un mero personaje secundario en una obra donde Isabel era la protagonista absoluta. Y, por mucho que intentara engañarse a sí mismo, no podía ignorar las miradas que ella intercambiaba con algunos colegas, miradas rápidas y cómplices que le hacían sentir una punzada de inseguridad. La noche transcurrió y comenzaron los discursos. Sergio notó que Isabel se acercaba al micrófono, con una copa de champán en la mano y un brillo en los ojos que mezclaba emoción y algo más, algo que no sabía definir. Comenzó agradeciendo a todos por su apoyo y presencia, con una facilidad que hizo sonreír a todos y prestar atención a cada palabra. Él la miró con una mezcla de orgullo e inquietud, como si intuyera que algo estaba a punto de suceder. Mientras Isabel hablaba, Sergio se dio cuenta de que, en ese momento, ella estaba más lejos que nunca de él, a pesar de que estaba a solo unos metros de distancia. Y de repente sintió que había algo en ese discurso, algo escondido entre líneas, algo que le hacía querer levantarse e irse. Pero él permaneció. Algo en esa sensación de expectativa, esa calma antes de la tormenta, lo mantuvo quieto, esperando a ver a dónde llevaría todo. Y fue entonces cuando se dio cuenta. Isabel sonrió al público, pero no era la sonrisa que él conocía, esa sonrisa cálida y sincera. Era una sonrisa aguda y calculada, la sonrisa de alguien que estaba a punto de hacer algo arriesgado.
Sergio sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si el tiempo se hubiera detenido por un momento. No sabía qué vendría después, pero sabía que fuera lo que fuese lo cambiaría todo. La fiesta siguió animada, con las luces reflejándose en el rostro sonriente de Isabel. La música, los brindis, las conversaciones llenas de elogios y promesas de éxito, fue como si esa noche fuera un homenaje a ella, a su ascenso dentro de la empresa. Y en cierto sentido lo fue. Elizabeth estaba arriba y lo sabía. La noche era suya y se movía por la habitación con la confianza de alguien que no necesitaba preocuparse por lo que vendría después. O al menos eso es lo que quería que todos pensaran. Sergio, sin embargo, sentía un malestar creciente. Desde que llegaron, había observado a Isabel de lejos, como tratando de descifrar qué había detrás de cada gesto, de cada sonrisa que dedicaba a sus compañeros. Por momentos la veía acompañada de un pequeño grupo que parecía reírse de chistes que no entendía, intercambiando miradas rápidas que lo hacían sentir como un intruso en su propia vida. Cuando intentó acercarse, las conversaciones cambiaron de tono, como si todos fueran conscientes de algo que él aún no sabía. Isabel, por su parte, estaba en el apogeo de su carisma. Siempre tenía una copa de champán en la mano y su risa resonaba por toda la habitación, atrayendo miradas de admiración e incluso de envidia. Sabía que todos estaban allí para verla brillar y eso la hizo sentir más eufórica. El evento fue la culminación de meses de esfuerzo y ella quería que fuera perfecto. Por eso, se propuso mantener a Sergio a distancia, con el pretexto de que debería disfrutar de la fiesta, hablar con sus compañeros de su propio departamento, relajarse. Pero en verdad, ella no quería que él estuviera demasiado cerca. Ahora no. Mientras Isabel destacaba entre la multitud, Sergio buscaba refugio en pequeños grupos que conocía, tratando de ignorar la sensación de desplazamiento que lo perseguía. Intentó entablar una conversación sobre los nuevos proyectos de la empresa, algo que le distrajera de esa sensación de que todo a su alrededor estaba fuera de lugar. Pero cada vez que sus ojos se encontraban con Isabel, notaba una barrera, un muro invisible que lo separaba de ella. Sergio se preguntó si estaba exagerando, si la tensión que sentía no era solo producto de su imaginación. Pero algo dentro de él le dijo que no. En un momento, la vio cerca del bar, hablando con uno de los directores de la empresa. Se rieron y ella pareció encantada. Era una escena normal, pero había una intimidad allí que no era fácil de ignorar. Isabel estaba demasiado cerca, tocando el brazo del director casualmente, pero repetidamente, como si hubiera algo más en esos gestos. Sergio frunció los labios y miró hacia otro lado, tratando de sofocar la sospecha que comenzaba a convertirse en un nudo en su estómago. A lo largo de la noche, notó que Isabel y el director desaparecían por periodos cortos pero regulares. Tal vez fue algo relacionado con el trabajo, alguna decisión de último momento sobre la fiesta, pensó, tratando de racionalizar. Pero cada vez que regresaban, había una ligereza en su forma de moverse, una naturalidad que hacía que pareciera que todo era perfectamente normal. Y tal vez lo fuera, pero Sergio no podía evitar la sensación de que lo mantenían en la oscuridad. La noche le pareció interminable. Con cada conversación que intentaba entablar, sus pensamientos volvían a Isabel. Se preguntó por qué ella estaba tan distante, por qué no podía atravesar ese muro que ella había levantado entre ellos. ¿Qué había hecho para merecer esa distancia? A medida que se acercaba la medianoche, la tensión en el aire era palpable. Isabel subió al escenario para agradecer a todos su asistencia y Sergio sintió una oleada de orgullo mezclada con un malestar creciente. Se veía perfecta, hablaba con confianza y todas las miradas estaban puestas en ella. Mientras ella hablaba, notó movimiento entre la multitud. El director que había estado al lado de Isabel durante toda la noche ahora estaba parado al fondo de la sala, observándola con una sonrisa contenida, casi como si estuviera esperando algo. Sergio no pudo evitar notar que Isabel lanzó una rápida mirada en su dirección antes de retomar su discurso, y fue en ese momento que todo pareció tener sentido, aunque de forma dolorosa. Al finalizar el discurso, Isabel propuso un brindis. A todos nosotros, dijo, levantando su copa. A todos los logros que compartimos, y a los que están por llegar. Hubo aplausos, risas y más brindis. Se volvió hacia Sergio, que estaba a unos metros del escenario, por primera vez esa noche, sus miradas se encontraron. Isabel sonrió,
una sonrisa que parecía confiada, casi indulgente. Él respondió asintiendo, tratando de ignorar la ola de emociones conflictivas que lo golpeaban. Pero la noche aún guardaba una última sorpresa. Cuando la música volvió a sonar, Sergio decidió que era hora de salir un rato, tomar aire. Estaba caminando hacia la salida cuando escuchó una risa proveniente de un pasillo más alejado, un sonido ahogado que resonó en el silencio temporal entre una canción y otra. Impulsado por el morbo y la sensación de que algo andaba mal, siguió las risas, hasta detenerse frente a una puerta entreabierta. Lo que vio mientras miraba dentro de la habitación hizo que su corazón se detuviera por un momento. Allí estaba Isabel, junto con el director, y estaban tan unidos que era imposible confundir lo que estaba pasando. Ella lo besó, un beso profundo e íntimo, como si ese momento fuera algo que habían estado esperando toda la noche. Sergio sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo el malestar, todas las sospechas y temores que lo habían perseguido durante la noche culminaron en ese momento de shock. Isabel desvió la mirada por un segundo y el director murmuró algo que Sergio no pudo oír. Ella se rió, una risa que sonó como un puñetazo en el estómago de Sergio, una risa que no tenía nada de nerviosa o vacilante. Era una risa de alguien que se sentía completamente a gusto, como si esta traición no fuera más que una extensión natural de la noche que había planeado. Sergio se alejó tambaleándose un poco, sin poder creer lo que acababa de ver. La traición, que había tratado de negar, estaba ahí, abiertamente, sin la menor sombra de duda. Regresó al pasillo con el cuerpo entumecido. La música, las luces, las risas, todo parecía fuera de lugar, como si estuviera sucediendo en un mundo paralelo y lejano. Y supo que a partir de ese momento nada volvería a ser igual. La sala comenzaba a vaciarse lentamente, pero el intenso brillo de las luces y el sonido amortiguado de la música aún daban la sensación de que la fiesta estaba lejos de terminar. Sergio permaneció allí, perdido en sus propios pensamientos, tratando de procesar lo que había visto. Sus pasos eran pesados, su mente daba vueltas en un torbellino de imágenes, risas y la mirada cómplice entre Isabel y el director. Había abandonado el pasillo sin enfrentarlos, incapaz de formar palabras que tuvieran sentido. Pero dentro de él, la ira y el dolor crecían como una tormenta a punto de estallar. Caminó hasta una zona más privada de la habitación, tratando de encontrar algo de claridad en el caos que se estaba formando en su mente. Necesitaba pensar, necesitaba un plan, pero cada vez que cerraba los ojos veía a Isabel, veía el beso, oía esa risa que sonaba como un eco cruel. Agarró una copa de champán de un camarero que pasaba y se la bebió de un trago, esperando que el líquido al menos adormeciera el dolor que lo carcomía por dentro. Fue entonces cuando notó que Isabel se acercaba. Ella estaba sola, caminando hacia él con una sonrisa serena, como si todo fuera absolutamente normal. ¿Todo está bien?, preguntó, con voz suave y casual, como si no acabaran de cometer la peor traición posible. Pareces un poco distante. Sergio tragó saliva, intentando mantener la compostura. Necesitaba un poco de aire, respondió, casi en un susurro. Quería gritar, quería confrontarla en ese mismo momento, pero algo dentro de él todavía lo detenía. Tal vez fue orgullo, tal vez fue incredulidad de que todo esto estuviera sucediendo ante sus ojos. Ah, sí, la fiesta está un poco ocupada, dijo ella, sin notar la tensión en su voz. Pero ha sido un éxito, ¿no crees? Todo el mundo parece divertirse. Él la miró fijamente, buscando algún signo de culpa, algo que demostrara que ella sabía lo que había hecho. Pero no hubo nada. Solo esa sonrisa impecable, esa confianza intocable que había admirado durante tanto tiempo. Sergio sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Cómo podía actuar como si nada hubiera pasado? Isabel, comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado, yo, te vi. Por un momento, su sonrisa vaciló y entrecerró los ojos, como si intentara entender lo que quería decir. ¿Qué viste?, preguntó ella, forzando un tono de curiosidad, pero él notó un ligero temblor en su voz. Te vi a ti y al director. En el pasillo. Las palabras salieron con más fuerza de lo que esperaba y se encontró temblando, no de miedo, sino de ira. Los vi a los dos, juntos. Hubo un momento de pesado silencio, como si el tiempo se hubiera detenido entre ellos. Isabel parpadeó, su sonrisa se desvaneció en un ceño confuso,
y luego dejó escapar una risa nerviosa, como para disipar la tensión. Sergio, te estás engañando, yo y el director, ¿qué crees que viste? No lo creo, Isabel, respondió, dando un paso adelante y su voz cada vez más firme. Yo vi. Te vi Basandouta. Abrió la boca, como para protestar, pero no le salieron palabras. El silencio que siguió fue como un puñetazo en el estómago, y en ese momento supo que tenía razón. Ya no había forma de negarlo. Isabel apartó la mirada, jugueteando con la copa de champán que tenía en las manos, y luego suspiró profundamente. Cuando volvió a mirarlo, sus ojos eran fríos, casi desafiantes. ¿Y qué piensas hacer con esto, Sergio? Preguntó con una calma inquietante. ¿Vas a hacer una escena aquí, delante de todos? ¿Vas a arruinar la fiesta? Sintió que le hervía la sangre. Era como si, en lugar de disculparse, en lugar de intentar dar explicaciones, lo desafiara a actuar, a responder al golpe que acababa de asestarle. Sergio se dio cuenta, en ese momento, de que no era solo la traición física lo que lo destruía, sino el hecho de que Isabel lo había planeado todo. Quería controlarlo, manipularlo, y ahora él veía claramente que esta fiesta no era solo una celebración, era el escenario perfecto para que ella se sintiera poderosa. Pero antes de que pudiera responder, fueron interrumpidos por el director, quien se acercó con una sonrisa de satisfacción. Isabel, querida, todos te esperan para el próximo brindis. ¿Vamos? Luego se volvió hacia Sergio, con una expresión que mezclaba simpatía y superioridad. Espero que estés disfrutando de la fiesta, Sergio. La mirada de Sergio se fijó en el hombre frente a él. Por un momento pensó en explotar allí mismo, gritando todo lo que sabía, destruyendo esa farsa. Pero entonces algo dentro de él cambió. Una extraña calma se apoderó de su mente, una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Miró a Isabel, que evitaba su mirada, y luego al director, que esperaba una respuesta. Y Sergio sonrió. Lo estoy disfrutando mucho, sí, respondió, en un tono que hizo que el director arqueara las cejas sorprendido. Isabel pareció confundida por un momento, como si intentara adivinar cuál sería el próximo movimiento de Sergio. Pero ella no tuvo mucho tiempo para pensar. El director insistió en que volviera al escenario y ella accedió vacilante, echando una última mirada a Sergio antes de dirigirse al centro de la sala. Mientras veía a Isabel regresar al escenario, Sergio supo que ese momento definiría todo. Podía sentir la tensión en el aire, como si todos estuvieran esperando algo, un resultado para esa noche que ya había sido demasiado larga. Y así, cuando Elizabeth levantó su copa una vez más, él decidió que no la dejaría salirse con la suya. Caminó hasta el centro de la habitación, deteniéndose a unos metros de donde estaba Isabel. Ella lo vio acercarse y su expresión cambió de la sorpresa al nerviosismo que intentó ocultar. Solo quería decir unas pocas palabras, comenzó, y todas las miradas se volvieron hacia él, y la sala cayó en un silencio expectante. Sergio respiró hondo, sintiendo el peso de cada mirada, de cada expectativa. Esta noche se trata de conquistas, dijo con voz firme. Y quería hacer un pequeño añadido a lo dicho hasta ahora. Muchos de ustedes ven esta fiesta como un momento de celebración, de éxito, de unidad. Pero para mí, esta noche también se trata de revelaciones. Isabel lo miró fijamente, paralizada, como si finalmente entendiera lo que estaba a punto de suceder. Quería aprovechar para anunciar que Isabel y yo nos separamos, continuó, sin dudarlo. Y antes de que alguien pregunte, puedo confirmar que esta es mi decisión. Porque cuando alguien a quien amas te traiciona y lo convierte en un juego, en un arma contra ti, entonces lo que queda no es amor, es solo una sombra. Un murmullo recorrió la habitación. Isabel estaba allí, pálida, con la copa de champán temblando en su mano. Sergio, tú, intentó intervenir, pero él la interrumpió con una calma cortante. Terminé de escuchar, Isabel. Y ahora, todos aquí también han terminado de escuchar. Hubo un pesado silencio, seguido de una mezcla de sorpresa y vergüenza entre los presentes. Isabel parecía estar buscando alguna salida, alguna manera de recuperar el control, pero ya no había más control que tomar. La verdad estaba ahí, desnuda y cruda, y por primera vez esa noche, era Sergio quien tenía el poder. Pero aún no había terminado.
Lo más interesante de todo esto, dijo, volviendo la mirada hacia el director que todavía estaba cerca del escenario, es que la gente suele pensar que los secretos se pueden guardar para siempre, escondidos detrás de sonrisas y bonitos discursos. Pero no es así. Algunas verdades siempre encuentran la manera de aparecer. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran, creando una tensión casi insoportable en el aire. Y te garantizo que mañana, cuando todos despierten, habrá mucho más que esta traición para recordar esta noche. Le dio la espalda y salió de la habitación, sin esperar reacción alguna, dejando expuestos a Isabel y al director delante de todos. Y cuando se fue, susurros y miradas perplejas llenaron el espacio que alguna vez estuvo dominado por la música y la celebración. El secreto aún se guardaba, pero todos sabían que algo mucho más grande estaba a punto de revelarse, algo que cambiaría para siempre la forma en que veían a Isabel y Sergio. Sergio salió de la habitación con pasos firmes, pero su corazón aún latía con fuerza, casi como si estuviera a punto de explotar. El aire fresco de la noche lo envolvió, proporcionándole una sensación de alivio, como si finalmente hubiera podido respirar después de horas asfixiantes. Había hecho lo que había que hacer, había expuesto la verdad delante de todos, y ahora había una extraña calma dentro de él, una quietud que contrastaba con el caos que acababa de dejar atrás. Pero mientras salía del edificio, supo que esta no era la última vez que se enfrentaría a Isabel, y mucho menos al director. Y aún quedaba más por decir, más por revelar. Dentro del salón, la atmósfera había cambiado por completo. La música se detuvo, las conversaciones susurradas reemplazaron las risas que antes llenaban la habitación. Isabel se quedó quieta, en shock, mirando la puerta por la que había salido Sergio. Por un momento intentó mantener su postura, la sonrisa que siempre tenía en los labios, pero pronto se dio cuenta de que era imposible. El creciente murmullo a su alrededor era como un zumbido insoportable, cada mirada dirigida a ella llevaba una mezcla de juicio y curiosidad. Y supo que, en ese momento, se le había caído la máscara. El director se acercó intentando mantener la calma, pero era evidente que estaba preocupado. ¿Qué fue eso?, susurró, sujetándola del brazo. Isabel se volvió hacia él, todavía atónita. Yo, no lo sé. No pensé que haría algo así, dijo, con la voz temblorosa. Pensé que se quedaría en silencio. Pues no se quedó, respondió el director, intentando mantener el control de la situación. Y ahora tenemos que lidiar con eso. Miró a su alrededor, notando que varias personas intentaban fingir que no estaban escuchando la conversación, pero los ojos curiosos no mentían. Tenemos que salir de aquí. Necesitamos encontrar una manera de resolver esto antes de que se salga de control. Ella asintió, tratando de ocultar su nerviosismo, pero sabía que no había forma de escapar de las miradas y los susurros. De repente, todo lo que había planeado para esa noche perfecta se vino abajo. Isabel siempre supo que arriesgaba mucho al involucrarse con el director, pero creía que ella tenía el control, que podía manipular la situación y mantener a Sergio bajo su control. Ella nunca imaginó que él tomaría la iniciativa, que tendría el coraje de exponer todo de una manera tan cruda, sin darle ninguna posibilidad de defensa. Mientras tanto, Sergio estaba en el estacionamiento, dentro del auto, con las manos ligeramente temblorosas mientras sostenía el volante. No se fue de inmediato. Se quedó allí, mirando el volante como si esperara que sucediera algo, o tal vez simplemente intentara reunir fuerzas para el siguiente paso. Sabía que lo que había hecho era solo el comienzo, que la verdadera revelación aún estaba por llegar. Las palabras de Isabel y el director todavía resonaban en su mente, pero ya no había ira, solo fría determinación. El teléfono vibró en su bolsillo y lo sacó para ver el nombre de Isabel en la pantalla. Dudó por un segundo y luego respondió. «Sergio, ¿dónde estás?», preguntó, tratando de sonar tranquila, pero el nerviosismo en su voz era palpable. «Fuera», respondió con voz firme. «¿Por qué?». «Necesitamos hablar», dijo, ahora con tono urgente. «No puedes simplemente hacer eso. No así, delante de todos». Él rió suavemente, una risa amarga. «¿Y por qué no? ¿No vas a hacer algo parecido? Pero pensaste que sería un blanco fácil, ¿no?». Sergio sabía que ella quería un encuentro discreto, algo que ella pudiera controlar y tal vez incluso manipular, pero no le daría esa oportunidad. «Estoy esperando afuera»,
Isabel. Ven aquí si quieres hablar. Hubo una pausa al otro lado de la línea y luego Isabel colgó. Sergio permaneció allí, sintiendo una calma de la que no sabía que era capaz. Ya había expuesto la traición, pero sabía que aún no se había revelado el peso real de lo que estaba por venir. Y quería que Isabel fuera la que lo escuchara primero, no solo como una forma de ajuste de cuentas, sino para que entendiera que no había forma de salir ilesa de esto, no esta vez. Unos minutos más tarde, Isabel apareció en el estacionamiento, todavía con el elegante vestido que ahora parecía fuera de lugar, y su rápido caminar delataba la urgencia de quien está a punto de perderlo todo. Se acercó al auto y Sergio bajó la ventanilla. «Entra», dijo. Ella dudó, miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo siguiera y luego se subió al auto. «Sergio, sé que estás herido», comenzó con voz controlada, como si todavía estuviera tratando de calmar la situación. «Pero podemos resolver esto. No tiene que ser así, no tiene que ser tan público». Él la miró por un momento, tratando de entender cómo todavía podía hablar con tanta frialdad. ¿Cómo solucionarlo, Isabel? ¿Hacer como que no pasó nada, que no me engañaste con uno de los directores de la empresa e incluso trataste de ridiculizarme en público? Sacudió la cabeza, decepcionado. Ya no quiero resolver nada. Entiendo que estés enojado, dijo, y por primera vez pareció verdaderamente sincera. Pero no quería hacerte daño, Sergio. Simplemente, sucedió. Y no sabía cómo salir de eso. Ella lo miró, esperando alguna reacción, pero solo se encontró con la misma mirada fija. Necesitas entender. Entiendo, la interrumpió. Entiendo que elegiste arriesgarlo todo. Y de alguna manera pensó que aceptaría cualquier cosa para mantener intacta la apariencia de nuestro matrimonio. Pero ya no estoy interesado en mantener esa fachada. Ella lo miró sorprendida, como si no hubiera esperado esta reacción. ¿Entonces eso es todo? ¿Vas a tirarlo todo por la borda?, preguntó, su voz cada vez más fuerte. ¿Y qué pasará con la empresa? ¿Sabes lo duro que trabajé para esto? ¿Qué pensarán de mí ahora? ¿Es esa tu preocupación? Sergio preguntó con incredulidad. ¿La empresa? ¿Qué pensará la gente de ti? Sintió que la ira volvía a aumentar, pero logró controlarla. Bueno, tal vez será mejor que te prepares, porque lo que aún no te he dicho, va a ser mucho peor de lo que todos han escuchado hoy. Ella lo miró fijamente, confundida, y luego un brillo de miedo apareció en sus ojos. ¿Qué estás diciendo? Sergio la miró directamente, con una calma gélida que hizo que Isabel se diera cuenta de que no estaba mintiendo. Lo descubrirás muy pronto, dijo, y en ese momento ella supo que algo grande se avecinaba, algo con lo que no estaba preparada para lidiar. Intentó discutir, intentó explicar, pero lo único que consiguió fueron palabras entrecortadas, excusas que incluso a ella le parecieron vacías. Sergio no apartó la mirada, no la dejó escapar de la verdad que ahora pesaba sobre ambos. Y mientras ella seguía hablando, se dio cuenta de que ella todavía no entendía la gravedad de lo que había hecho, de cuánto había perdido. Solo quería tener la oportunidad de ser feliz, dijo finalmente, con la voz quebrada. No sabía que esto terminaría así. Yo también quería ser feliz, Isabel, respondió con voz baja y firme. Pero creo que fuimos ingenuos al pensar que esto podría existir además de mentiras. Ahora tendrás que afrontar las consecuencias. Arrancó el auto, indicando que la conversación había terminado. Isabel permaneció en silencio, mirando por la ventana, perdida en pensamientos que nunca tendría el valor de decir en voz alta. Sabía que la traición tenía un precio, pero nunca imaginó que el costo sería tan alto. Y cuando el auto se alejó del estacionamiento, se dio cuenta de que lo que había comenzado como una noche de celebración ahora se estaba convirtiendo en el preludio de algo mucho más oscuro e inevitable. En los días posteriores a la fiesta, la vida de Isabel dio un vuelco. El escándalo que comenzó esa noche no se limitó al salón de baile, en cuestión de horas, lo que se susurraba entre unos pocos empleados se convirtió en noticia para toda la empresa. Y lo que parecía solo un rumor de un matrimonio en crisis se convirtió en algo mucho más grande cuando Sergio decidió actuar. Esperó unos días, dejando que el silencio creciera como una tormenta inminente, y luego asestó el golpe definitivo, llamó a sus abogados y expuso todo lo que sabía sobre Isabel y sus manipulaciones.
El secreto que había guardado durante tanto tiempo era más que una simple traición física. Isabel no solo le había sido infiel, sino que también conspiró contra él de una manera más profunda y cruel. Durante los últimos meses, mientras mantenía el romance con el director, había influido en el departamento de finanzas para obtener información que beneficiara directamente a su amante, desviando recursos y favoreciendo determinados contratos. Fue una traición no solo a Sergio, sino a la propia empresa, algo que descubrió cuando se dio cuenta de que Isabel estaba usando su puesto para manipular informes y encubrir sus acciones. Sergio ya no podía mantener esto en secreto. Reunió todas las pruebas que había reunido, cada intercambio de correos electrónicos, cada desvío, y se lo entregó todo a sus superiores. La reacción fue inmediata. La empresa abrió una investigación interna, y lo que descubrieron fue suficiente para que Isabel y el director fueran despedidos sumariamente, en medio de una avalancha de críticas y escándalos. Esa sonrisa de confianza que lució en el escenario esa noche desapareció por completo, reemplazada por la desesperación de alguien que ve cómo todo se desmorona. Cuando Isabel fue convocada a una reunión con los ejecutivos de la empresa, todavía intentaba mantener la cabeza en alto. Pensó en discutir, en usar su encanto para intentar encontrar una salida, pero las evidencias eran abrumadoras, y la frialdad con la que fue recibida dejó claro que ya no había lugar para excusas. Salió del edificio esa tarde sabiendo que su carrera, su reputación, todo lo que había construido, estaba arruinado. El director intentó silenciar el caso, utilizar sus contactos para evitar el despido, pero su caída fue tan rápida como la de Isabel. Para él, la humillación fue doble, además de perder su trabajo, sabía que su relación con Isabel no sería olvidada pronto. Intentó sin éxito limpiar su nombre, pero cada intento solo lo hundió más y pronto se vio obligado a abandonar la ciudad, buscando escapar de la vergüenza que lo atormentaba. Para Sergio, verlos caer fue una especie de justicia, pero no le trajo ningún alivio. Había tristeza al saber que el amor que sentía por Isabel había sido destruido de una manera tan fría y calculadora. Pero la historia de Sergio no terminó ahí. Sabía que necesitaba encontrar una manera de seguir adelante, de reconstruir su vida después de todo eso. El divorcio se produjo rápidamente y él dejó en claro que lo único que quería era que el matrimonio terminara y preservar su propia integridad. Aceptó la venta de su casa, vendió el auto que compartía con Isabel y decidió empezar de nuevo, con menos, pero con dignidad. La empresa, tras la investigación, se aseguró de que no estuviera implicado en la malversación y conservó su puesto de trabajo. Pero su presencia allí no fue la misma. Sus compañeros lo veían con una mezcla de respeto y lástima, y esto le hizo darse cuenta de que necesitaba un cambio. Entonces un día decidió que era hora de irse. Dejó su trabajo y se mudó a una ciudad más pequeña, donde inició un nuevo negocio, algo con lo que siempre soñó pero que nunca tuvo el valor de intentar. Fue allí, lejos del ruido y del constante recordatorio de Isabel, donde empezó a redescubrir el placer por las cosas sencillas. Su nueva vida era más tranquila, sin el brillo artificial de las fiestas corporativas, pero auténtica. Por primera vez en mucho tiempo se sintió libre. Isabel, en cambio, no tuvo tanta suerte. Después de su despido y la exposición de sus acciones, le resultó prácticamente imposible conseguir un trabajo en el mismo campo. Las puertas se cerraron una a una, y lo que quedó fue una reputación destruida y un vacío que nunca supo llenar. Intentó contactar a Sergio varias veces, con una mezcla de disculpas y pedidos de ayuda, pero nunca respondió. Necesitaba afrontar las consecuencias de sus decisiones y ahora entendía que no había forma de evitarlo. Al final, Isabel tuvo que aceptar un trabajo alejado del mundo empresarial que tanto amaba, algo muy por debajo de lo que estaba acostumbrada. Y cada noche, sola en su pequeño apartamento, recordaba cómo eran las cosas antes, cómo tenía todo lo que cualquiera podía desear y cómo lo perdió todo por sus propias decisiones. Era como si una parte de ella hubiera quedado atrapada en esa fiesta, esa noche, condenada para siempre a revivir sus errores. Sergio siguió adelante, pero nunca lo olvidó. El trauma de la traición seguía ahí, como una cicatriz, pero ya no definía quién era. Encontró consuelo en nuevas amistades, en un nuevo entorno y, poco a poco, empezó a pensar en abrirse a nuevas oportunidades. Su vida no fue fácil después de Isabel, pero cada paso que daba de ella era un paso hacia la libertad. Y en el fondo, sabía que esta era la verdadera victoria,
no la exposición, no el escándalo, sino el simple hecho de que pudo levantarse, empezar de nuevo y encontrar un nuevo camino. Así terminó la historia de Sergio e Isabel. Finalmente se liberó de las mentiras y encontró una manera de transformar el dolor en fuerza. Ella, por otro lado, quedó atrapada en las consecuencias de sus propias acciones y aprendió por las malas que no hay un camino fácil cuando se trata de traición. ¿Y a ti, qué te pareció esta historia? Deja tu comentario, queremos saber tu opinión. Si aún no te has suscrito al canal, no pierdas el tiempo, tenemos muchas otras historias impactantes esperándote. Y recuerda, aquí no apoyamos ningún tipo de traición, nuestras historias son un reflejo de las consecuencias reales que este tipo de elección puede traer a la vida de las personas. Hasta la próxima.